muchísimas gracias. Y pues bueno, como saben, todos los jueves con estos temas interesantes, y el día de hoy es un tema que como formación periodística pues de todos nosotros, ¿no? Para empezar, y seguramente de mucho del público que nos escucha también es un tema interesante. Hay un documental que recién se acaba de estrenar que se llama Silencio Radio. Este documental aborda la censura que vivió la periodista Carmen Aristegui, periodista que todo el mundo conoce, o la mayoría conocemos, que en 2015 vivió una censura por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, y además una persecución ahí bastante deleznable, diría yo, ¿no? Bueno, y hablando sobre este documental titulado Silencio Radio, nos acompaña su directora, ella es Juliana Fanjul. Juliana, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de poder platicar contigo, Antonio, con el equipo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Juliana. Ya tuve oportunidad de ver este trabajo tuyo. Me parece, bueno, para empezar, muchas felicidades por este trabajo. No creo que siempre es necesario tener este tipo de documentales en donde no se olvida, ¿no? Entonces, platícanos tú, ¿desde dónde hasta dónde abarca esta parte de la historia de Carmen Aristegui? Bueno, el documental parte de ese marzo 2015 en el que Carmen de la noche a la mañana dejó de poderse escuchar en la radio, y la logramos seguir más o menos desde ese momento hasta las elecciones presidenciales del 2018, julio de 2018, en donde Enrique Peña Nieto pues ya deja el gobierno, y pues la historia sucede y cubre un montón de hechos que sucedieron, partiendo de la base de que la columna vertebral de la narración de esta película es Carmen y su equipo, pero vamos contextualizando también una serie de eventos que sucedieron en el país durante estos 3 años. ¿Cómo es que en el documental lo mencionas, ¿no? Que tú buscas a Carmen 2 años antes de esta censura, pero ¿cómo es que tú decides hacer un documental sobre esto? O sea, que sé que la inspiración evidentemente es Carmen Aristegui y esta censura, pero ¿cómo es que tú decides, cómo tomas esta decisión? Bueno, como muchos radioescuchas del programa o los diferentes programas de Carmen, yo solía escucharla prácticamente desde que era niña, ¿no? Tengo recuerdos de despertarme ya en la sala de mi casa, sonaba esa voz, las discusiones entre las tías y mi padre, en fin, tenían que ver con la entrevista que Carmen había hecho, con algo que había publicado, y fue algo que yo continué haciendo, sintonizar los programas de Carmen conforme crecí. Y a mí en marzo del 2015 me agarró fuera de México, estaba yo estudiando fuera del país, y muy preocupada por lo que estaba sucediendo en México con este regreso del PRI, con Enrique Peña Nieto, con una serie de eventos muy, muy violentos, ¿no? La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, periodistas asesinados. Entonces que de repente mi puente de comunicación con México fuera cortado, pues me hizo sentir que eran mis propios derechos que estaban siendo violentados, ¿no? Y decidí hacer algo, y ese algo, cuando se hace cine, pues era una película. Entonces fue así como decidí pues solicitar el apoyo de una casa productora y llegar a México a buscarla, porque no la conocía. Yo digo que busqué a Carmen 2 años antes de que mataran a Javier Valdés. La película abre con esta escena en donde hay una manifestación importante del gremio periodístico enfrente de la Secretaría de Gobernación, y se instala de esta forma un poco el contexto, la temperatura, ¿no? El ambiente que había en ese momento en México, y que lo hay todavía, porque lleva el país 3 asesinatos, 3 homicidios a periodistas en lo que va del año, y no ha acabado ni el primer mes. Entonces está la cosa todavía muy, muy vigente. Pero bueno, abre la película así, y ahí es donde lanzo el relato, digamos, hacia atrás, hacia ese 2015, en donde esa voz desapareció y decidí buscarla. Oye, ¿y cómo fue el primer acercamiento que tuviste con ella? ¿Cómo tú le presentas, cómo ella accedió, ¿no? a que tú entraras a su intimidad prácticamente?
Pues fue un proceso largo, primero encontrarla, era un momento tenso para el equipo que estaba siendo atacado, entonces era difícil, ¿no? Encontrarla, saber cómo llegar sin conocerla. Pero bueno, finalmente encontré la vía y me dio una primera cita en donde le platiqué simplemente estas ganas de hacer algo, ¿no? Ella había prometido dar la batalla contra la censura y sin saber bien a bien de qué iba a estar compuesta esa batalla, pues mi intención, y fue lo que le expresé en ese momento, fue filmarla. No te digo que al día siguiente ya estábamos con cámara y sonido dentro de la oficina, que ni había en ese momento oficina, filmándolos. O sea, fue un proceso largo de insistir, de regresar, de volver a escribir otro correo, de que me volvieran a abrir una puerta, mostrando siempre mucho respeto y mucha transparencia con lo que queríamos hacer, y poco a poco se fue generando esa relación de confianza y poco a poco pudimos empezar a filmar cada vez más adentro situaciones más difíciles de ser filmadas, porque a veces son situaciones confidenciales, ¿no? El momento en el que están haciendo una investigación, en fin, y testimonios conmovedores, creo yo, como los de la propia Carmen y también Rafael Cabrera y Juan Omar Fierro, miembros de su equipo. Sí, justo en este sentido, que bien comentas, se ve en el documental que Carmen tiene una muy buena relación con sus colaboradores, con sus colaboradoras, y en algún momento para ti en estos 3 años de rodaje, de estar muy cerca de ella, en algún momento pudiste segmentar a la periodista de la persona, y si fue así, ¿cuál es tu resumen? Pues muy honestamente no, porque, o sea, Carmen es alguien que vive para su trabajo. En ese sentido, era muy difícil encontrar los momentos en los que ella dijera, bueno, ya, se acabó la hora de oficina y ahora sí vamos a tomarle un café o a comer y hablar de otra cosa. O sea, eso es impensable, ¿no? Para ella es una forma de vivir totalmente el trabajo que hace. Sin embargo, por supuesto que se antojaba intentar retratar al ser humano que está detrás de esa periodista, y entonces pues hay momentos que la cámara pudo filmar que aparecen para construir ese retrato, ¿no?, de esa mujer dentro de la edición que nosotros realizamos, y son pinceladas pero que pues hablan o dibujan a una mujer con un gran sentido del humor, a una mujer que efectivamente pues tiene una relación ahí cercana y amistosa con su equipo, una mujer que maneja su propio coche, que fue algo que a mí me llamó la atención cuando la conocí, que tiene poco tiempo para comer y entonces es una quesadilla al aire o ya se le olvidó la galleta y no sé, porque está totalmente metida, ¿no? Absolutamente todo el tiempo en ese trabajo. Hay una entrevista en donde ella finalmente habla de su hijo, de los ataques que recibió su hijo en cuanto a la vigilancia a través del malware Pegasus, y también sentía yo que al hablarnos desde su posición de madre, pues nos dejaba ver quizás un aspecto más íntimo de ese personaje mediático tan conocido para tantos. Justo te preguntaba por en 2017 hay un par de escenas, ¿no?, en el documental en donde incluso se ve a Carmen Aristegui muy consternada en 2017 por el asesinato de Javier Valdés en Culiacán. ¿Cómo fue que cimbró a tu trabajo, que ya estaba, digamos, pensando, ya estaba ocurriendo? ¿Cómo les cayó? Digo, evidentemente les cae muy mal, ¿no? Pero ¿qué tanto cimbró el asesinato de Javier Valdés, que fue un asesinato con impacto nacional e internacional, a este documental? Fue un momento durísimo, como lo puede ser cualquier asesinato o homicidio, ¿no?, de un periodista, pero había algo particular en el asesinato de Javier. Javier era una persona reconocida a nivel internacional, ¿no? Javier había ganado premios importantes, a Javier lo conocían periodistas extranjeros que han querido venir a México a hacer trabajo periodístico, ciertamente sobre temas que tienen que ver con el cártel de Sinaloa o el crimen organizado. Entonces, había esa aura dentro de las hipótesis de por qué no han matado a Carmen, porque es una pregunta que nos hacemos y que nos hicimos durante, ¿no?, todo el proceso, o sea, por dónde pueden venir los ataques, la pueden tocar. Y había esta aura a través de su popularidad, de que fuera alguien tan conocida que parecía que la protegía. Y de repente que asesinaran de esa forma a Javier fue
como tirar por completo esa hipótesis y decir no hay popularidad que te proteja, no hay absolutamente ninguna protección, punto. Y eso fue algo muy, muy crudo, ¿no? Poderse dar cuenta que sí podía suceder algo fatal, fue de alguna forma sentir que ese peligro se acercaba, ¿no? A pesar de nuevo, de esa popularidad, de esa simpatía. Y sí, adelante, Manuel. No, ahorita escuchándote, Yuli, me llama mucho la atención cuando un personaje de las características de Carmen se encuentra en las circunstancias que estaba Carmen, cualquier cosa que se acerque a ella se convierte también en alguien a quien pueden amedrentar, a quien pueden, pues digamos, tratar de infundir temor y muchas otras cosas. ¿A ti te pasó eso estando en ese círculo de Carmen? Sí, está narrado en la película. Nos sucedieron dos cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con ella a Washington, a Estados Unidos, porque ella presentó una denuncia contra el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue la primera vez que filmamos a Carmen en público. Y saliendo de ese evento, había una persona que trabaja para Artículo 19, esta organización que hace un trabajo de protección a periodistas y activistas que laboran en territorios de alto riesgo. Y esa persona se me acercó y me dijo, Juliana, cuando regresemos a México sería bueno que vinieras a la oficina y que tomen un curso tú y tu equipo de un protocolo de seguridad que nosotros recomendamos para evitar problemas. Volamos de vuelta a la Ciudad de México y al llegar, la puerta del apartamento de mi apartamento, donde nos estábamos quedando el sonidista, el fotógrafo y yo, pues mostraba claras señas de que alguien había intentado romper esa puerta, ¿no? Entonces, eso fue un primer momento bastante impactante porque acabábamos de empezar. Y aunque no puedo asegurar que se debió al trabajo que estábamos haciendo, pues uno hace la correlación invariablemente porque esa puerta donde vive mi familia desde hace 35 años, pues no acostumbran romperla todos los domingos, ¿no? Y un poco más adelante, nosotros logramos conseguir financiamiento para la producción de la película. Teníamos una camioneta con un chofer que nos llevaba de un lado a otro de la ciudad y se me recomendó cambiar de chofer cada 2 semanas para evitar que una sola persona tuviera mucha información y proteger también a ese conductor. E invariablemente ese conductor me dijo que nos estaban siguiendo camionetas sin placas por la ciudad. Entonces, bueno, eso sí tenía que ver porque llevamos un diario con momentos en donde habíamos estado también en público con Carmen, siguiéndola a un evento, una conferencia, lo que fuera. Entonces, bueno, fuimos objeto de algún tipo de vigilancia. Afortunadamente paró ahí, fue menor, pero me parece que era importante también reconocerlo, decirlo, porque es otra forma de amedrentar, ¿no? Porque de esa forma se aísla al periodista o a la persona que se quiere atacar y por eso está dentro de mi relato también. Oye, y en este mismo sentido, ¿en algún momento sentiste que tus celulares, el de tu equipo, el tuyo, también estaba intervenido con el malware Pegasus? Es muy difícil decirlo, es muy hábil, ¿no? Pero fuimos muy cautelosos, llegaron muchos mensajes. Son mensajes extraños en donde, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y da clic aquí, pues se antoja dar clic porque muchas veces tenían que ver con noticias importantes, ciertamente relacionadas con el trabajo que estábamos haciendo, toda la política nos interesaba, ¿no? Entonces es difícil decir. Fuimos siempre muy cautelosos cuando había conversaciones confidenciales, los teléfonos se quedaban fuera de la sala, del cuarto donde estuviéramos conversando, entonces no lo puedo afirmar. ¿Y cuál crees que sea el papel que jugaron las redes sociales en torno a este tema en particular de Carmen Aristegui? En el momento de la censura. De la censura, sí. Bueno, fue importantísimo que el auditorio que Carmen de repente construyó o reconstruyó a través de su programa por internet, pues por supuesto se comunicaba a través de las redes. Entonces, de alguna forma, al Carmen beneficiarse, digamos, de ese momento de auge de las redes en ese momento en México, pues triunfó con su apuesta de empezar un programa
que únicamente se podía escuchar por internet, ¿no? Esto hasta octubre del 2018 solo se pudo escuchar Aristegui en vivo por internet. Y era una apuesta grande porque cuesta caro tener los datos en el teléfono, la gente no forzosamente va durante la mañana, el programa ocurre de día, manejando de donde tenga que ir a donde tenga que ir con el teléfono ahí, entonces había un riesgo ahí de que su auditorio no lograra migrar de la radio al internet, pero finalmente, bueno, triunfó en su apuesta. Y bueno, y además ahora ese programa se transmite en la radio, entonces en ese sentido creo que pudo recuperar. Si alguien no había logrado entrar dentro de los internautas, pues lograron ya recuperarlos. Fundamental el momento el auge de las redes en ese momento en México para toda esta historia. Me gusta que utilizas una cita de Octavio Paz, si no me equivoco, que dice que la persecución comienza contra individuos aislados hasta que gradualmente alcanza a la totalidad. ¿Cómo tú interpretas esta cita? ¿Cómo nos la podrías digerir? Bueno, esa es una cita que yo utilizo en una secuencia en donde estamos hablando justamente de vigilancia con respecto a este malware Pegasus. Y un poco la idea era, primero, decir que el hecho de que estén vigilando a alguien como a Carmen Aristegui o a otros periodistas o otros activistas, quiere decir que de alguna forma nos están vigilando a todos, porque ellos son representantes de alguna forma de los intereses de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentaba yo, a través de esa cita, despertar un poco el sentido de empatía, o sea, que lo que le pasa al periodista nos tiene que importar a nosotros como sociedad, ¿no? No se vale decir, bueno, pues eso le pasa a los que se meten en cosas complicadas. No, se meten en cosas complicadas porque es su trabajo y porque es para que nosotros, para que salgan a la luz los asuntos de corrupción y miles de otras cosas que tienen que ver en general con la clase política y de lo que nosotros tenemos derecho a ser informados. Entonces, en ese sentido está la cita ahí. Y luego me pareció que había algo muy interesante en cuanto a lo vigilados que estamos, ¿no? No sé cómo es en Puebla, pero la Ciudad de México se ha convertido, para donde voltees hay una cámara de vigilancia. Uh-huh. Entonces está este lugar, ¿no?, de la policía, en donde parece que tienen una toma de cada esquina de la ciudad. Y pues si estamos tan vigilados y si sirve invertir tanto dinero en estas cámaras, en este programa de vigilancia, etcétera, ¿cómo es posible que hayan desaparecido decenas de miles de personas? ¿Dónde están los 43, no? Me parecía que había ahí una muy, muy fuerte contradicción entre la vigilancia que se nos impone y la forma de lavarse las manos y decir, no sé dónde están los desaparecidos o los asesinados. Ella es Juliana Fanjul, directora del documental Silencio Radio. Ya está en prácticamente todos los cines comerciales. Está en Puebla, por supuesto. Uh-huh. Dense una vuelta al documental. Es cortito, 1:30 aproximadamente. Vale mucho la pena. Y pues nada, Juliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos hoy empezando la segunda semana en cartelera, lo cual nos tiene ahí súper contentos porque es difícil que las grandes cadenas comerciales acepten exhibir una película de tipo documental. Entonces, bueno, invitándolos a todos a que vayan. Sí, está en Puebla y en @Silencio Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos publicando información puntual sobre las diferentes formas en las que se puede ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Al Aire. Bueno, pues sí, ahí está esta oportunidad, ¿no?, de verlo en cines. El documental como tal, sí, efectivamente en las salas no es así de lo más atractivo, ¿no?, que pueden tener los cines comerciales y por eso la importancia de ir a verlo en estos momentos, porque eso permite que repita, que esté una semana más y otra semana más y entonces más gente lo pueda ver y más gente se puede enterar de esta mirada, ¿no?, muy cercana a un personaje que, como le decía Julián hace un momento, para muchos crecimos escuchando
los programas de Carmen Aristegui en distintas cadenas, en distintos lugares, hasta en distintos horarios, ¿no? Porque de repente la podías tener en la noche, a las 7, y a veces estaba en la mañana, y a veces la agarrabas a mediodía, depende de donde estuviera, pero que se convirtió en una de estas voces que constantemente nos acompañaron. Entonces, verlo desde adentro, todo lo que se vivió y todo lo que sufrió, me parece que es algo que pues queda ahí como un ejemplo de muchas cosas que a veces no nos enteramos por estar lejos de la circunstancia, pero que en el trabajo que ha hecho Juliana y su equipo me parece que lo puede uno ver de cerca, entender de otra manera, y de ahí la importancia, insisto, de pues mantenerla en cartelera, ¿no? Con la asistencia, evidentemente. Así es, y además está muy bien hecho, o sea, de verdad, más allá si se es seguidor o no de Carmen Aristegui, es un trabajo que está muy bien hecho, de verdad es un acercamiento muy íntimo a las reuniones pues, editoriales, ¿no? de Carmen. También podemos ver parte de estas emociones que nos platicaba Juliana. Es increíble, ¿no? Ver cómo la fortaleza de una periodista, las manifestaciones. Yo personalmente he estado en varias de estas manifestaciones. En la de Javier Valdés estuvimos ahí en 2017, hace 3 años, 4 años, ya no sé. Estuvimos ahí en la Segov, y de verdad es una vibra muy, muy pesada. Y bueno, aquí en el documental aparece esa parte, cómo fue Carmen Aristegui ahí a presentar su apoyo para, en ese entonces, Javier Valdés. Hoy en día es Lourdes Maldonado el nombre, ¿no? Entonces, esto sigue, y ciertamente tener ese tipo de trabajos documentales ayuda a no olvidar, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, Manuel, hay que irlo a ver para que permanezca, y recomendarlo. La verdad es que vale mucho la pena, y está cortito, además no les quita mucho tiempo, y está muy, muy interesante. Sí, aunque te voy a decir, en este tipo de trabajos, uno siempre se queda con, híjole, en otra hora te enteras de más, ¿no? O sabes más, digo, viene otro, y luego qué trabajo, de edición, el que se tiene que hacer, para después de tanto tiempo de estar siguiendo a una persona, pues digamos que elegir exactamente eso que tienes la idea de presentar. Sí, a mí me pasa que todo el material, digo, aquí todavía nos acompaña Juliana, me pasa que todo el material, me pongo a pensar en todo el material que no salió. Entonces eso me deja como más los vellitos de punta, porque digo, híjole, o sea, esto ya viene recortado y recortado y recortado, entonces me imagino todo el material que no salió, y pues es espeluznante, porque al final lo que vemos ya está muy mal, ¿no? Entonces hay más allá que no puede salir por cuestiones legales, por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, esa parte, no sé, me pone a pensar mucho, me pone a reflexionar mucho sobre la situación que estamos viviendo en el periodismo en México. Así es. Yo me quedé aquí, pensé que me iban a sacar. No, y de hecho qué bueno que estás aquí, porque también podríamos escuchar, digo, nosotros ya lo comentamos, pero tú nos dirás, ¿no? El asunto de la edición y estas cosas. Pues fue un trabajo titánico de muchos meses, efectivamente teníamos horas y horas y horas de material. En algún momento pues estructuramos una película en papel y tratamos de comenzar por montar eso que habíamos escrito. Y luego, bueno, pues sí, hay duelos fuertes por los que hay que pasar cuando se dirige cine, y pues hay que desapegarse de escenas que tenían un contenido informativo, dramático, narrativo, ¿no? Que a uno le pegaba, pero pues hay que trabajar por la película, y entonces hay mucho que se queda afuera. Yo ya prefiero pensar en que lo que se quedó en la película es lo mejor, y no tanto en lo que hubo fuera, pero sí, pues fueron momentos de largos, ¿no? De decisiones ahí fuertes para decidir. Claro. No, pues muy interesante la charla. Gracias nuevamente, Juliana. Gracias, Tony, por esta entrevista que nos presentas. Hombre, muchas gracias. Gracias igual a Juliana.